recibir a la doctora Patricia Escamilla Ham, especialista en políticas migratorias y de la relación México-Estados Unidos en este espacio libre como el viento. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente, a ti y a tu auditorio. Un gusto estar con ustedes. Oiga, doctora, le pedí que nos acompañara porque todo parece indicar, yo así lo veo, ya usted me dará su opinión, que el presidente Andrés Manuel López Obrador se posiciona como líder regional y sobre todo, abiertamente, después de su discurso por el natalicio de Simón Bolívar este fin de semana, en el que pues aconseja respetuosamente a Joe Biden sobre el tema de Cuba, se posiciona abiertamente a favor del pueblo cubano, pide sustituir a la OEA con otro organismo que no sea lacayo de los poderes y de los intereses. Deme su opinión, doctora. Pues estás en lo correcto. El discurso de AMLO fue el discurso de un estadista, de alguien que busca posicionarse como líder regional en las Américas, en el hemisferio occidental. Curiosamente, yo tengo regularmente pláticas con mis colegas en Estados Unidos y desde hace tiempo algunos de ellos insisten en que AMLO debería de tomar un liderazgo internacional. Curiosamente, ahora que lo hace, pues deja a algunos sorprendidos porque no esperaban que tomara ese tipo de posición tan abiertamente, no en contra de Estados Unidos. Eso es sorprendente porque no tomó un tono belicoso ni de adversario, pero sí le pide a Estados Unidos que deje de ser un hegemón, que deje de tratar de seguir imponiendo su voluntad como lo ha hecho históricamente desde desde el siglo XIX, y que se comporte como un socio de la región, y que en lugar de tratar de imponer su voluntad por la fuerza, se comporte como un socio dispuesto a cooperar. Eso me pareció muy interesante porque las voces que sugieren que AMLO, el presidente de México, adopte un papel internacional, realmente no pensaban en este tipo de liderazgo regional, ¿no? Para hacer cambios a instituciones como la OEA y a la política estadounidense en la región. Más bien se referían a un papel de liderazgo internacional en los temas que a Estados Unidos le interesan más, que no tienen nada que ver con las Américas, sino están enfocados, sobre todo ahorita, están enfocados a Afganistán, a Irak, a Irán. Así que en ese sentido es sorprendente, pero es aún más sorprendente que el presidente López Obrador se posicione a nivel regional en las Américas, lo que es Latinoamérica, lo que es el Caribe, con un posicionamiento que es muy congruente con su política, pero al mismo tiempo que presenta novedades. Creo que a todos nos sorprendió el que AMLO haga un llamado para sustituir a la OEA, para transformar a la OEA en una institución que sea independiente de Estados Unidos y que realmente vea por el bienestar de la región. Eso es muy importante. El hecho de que se haya enfocado en el caso de Cuba y en el caso de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto a Cuba desde hace más de 60 años, pues no llama la atención en cuanto a que ha sido un posicionamiento que ya data
de muchos años. Pero sí es importante que lo renueve, que haga un llamado por renovar ese sentido de solidaridad con el pueblo cubano en cuanto a las políticas de línea dura de Estados Unidos. Eso llama mucho la atención. La cuestión de la OEA, pues no es ningún secreto que Luis Almagro, que la OEA bajo Luis Almagro como secretario general, ha tornado la institución en un instrumento de la política exterior de Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos históricamente ha tratado de que la OEA sea un instrumento de su política exterior, pero no habíamos tenido un caso tan claro en el que se notara la influencia de Estados Unidos en un secretario general, como lo es ahora el caso de Luis Almagro. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero sí hay una gran diferencia entre el secretario general anterior, José Miguel Insulza, chileno-mexicano, y el caso de Luis Almagro, cómo han manejado la OEA. Entonces, bueno, esos son digamos, los puntos relevantes de este discurso que dio el presidente López Obrador con motivo Estoy de, del... Sí. Estoy de acuerdo con usted y también hay que hacer notar que con Luis Almagro se ha notado también no sé si favoritismo, sí, con cierta deferencia hacia la oposición, ha recibido lo mismo a panistas como estos que se van a quejar, como Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, recibió en su momento al ex candidato del PRI al gobierno de Nuevo León, que fue exhibido en la mañanera con lo de las tarjetas rosas. Hoy presume el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, su reunión con Luis Almagro, porque va a denunciar la narcoelección y la política de abrazos no balazos del gobierno federal. Pareciera que Luis Almagro es como, perdón por lo que voy a decir y no pretendo ofender a nadie, el papi de los opositores en México y se van a quejar del malo de López Obrador con él y le piden que meta la mano en nuestro país. Bueno, realmente la posición de Almagro ha sido desde el primer día de su mandato como secretario general de la OEA, ha sido uno que se ha inclinado hacia la derecha, que se ha inclinado hacia los gobiernos y los personajes que están en oposición de líderes de izquierda en las Américas. De eso no hay duda. Y sí sorprendió mucho al principio cuando empezó su mandato e inmediatamente mostró que como secretario general iba a tomar posiciones muy cercanas, si no las que el gobierno de Estados Unidos pues le demandaba. Antes de Luis Almagro, Estados Unidos presionaba muchísimo al secretario general de la OEA para que pues hiciera su política exterior. Sin embargo, había muchos esfuerzos para no hacerlo. Yo asesoré al secretario general Insulza precisamente para desarrollar una política, una estrategia para generar apoyo doméstico en el Congreso y en Washington para la OEA, porque se sentía que la presión del gobierno estadounidense era demasiada y se necesitaban contrapesos para que pudiera tomar rumbos independientes la OEA. Nada más que, bueno, llegó Almagro y pues esa estrategia y esos esfuerzos pues se fueron al cajón o a la basura, no sé.
e inmediatamente cambió la posición. Pero bueno, hoy en día el presidente López Obrador está haciendo una propuesta muy interesante para ciertos sectores de las Américas, no todos. Ya sabemos, por ejemplo, que una senadora del PAN inmediatamente se quejó. La vicepresidenta de Colombia pues dijo que no le parecía, pero bueno, no es de extrañar. Sabemos que Colombia tiene tiempo que se convirtió en aliado incondicional de los Estados Unidos, y sabemos que habría oposición en un momento dado de Bolsonaro, por ejemplo, de Claro. Piñero, del chileno, pero no es lo que propone el presidente López Obrador de crear una institución. Él está basándose en la idea de la CELAC como una institución que podría llegar a contribuir a la integración regional. Él habló de Doctora, algo semejante a la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, eso llevó años, añísimos en poder generarse esa integración. Así que no debemos esperar que esta propuesta de AMLO inmediatamente fructifique, ¿no? doctora, ¿qué reacción se puede esperar de Joe Biden, del gobierno de Estados Unidos, no solamente al discurso el más reciente discurso de Andrés Manuel López Obrador, sino del posicionamiento o el reposicionamiento como líder regional de México? ¿Positiva, negativa? ¿Cómo? ¿Qué reacción se puede esperar desde su perspectiva, doctora? Bueno, desafortunadamente a corto plazo, y me refiero este año o el próximo año, no podemos esperar gran cosa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está ocupado, está distraído con otros asuntos. Está la salida de las tropas de Afganistán, está la cuestión de Irak, está el tema de un acuerdo con Irán respecto a las armas nucleares. Hay mucha distracción y no se le ha prestado atención al discurso de AMLO. De hecho, yo no he visto ninguna mención en los medios estadounidenses principales, como el New York Times, con el Los Angeles Times, el Washington Post. De hecho, ni siquiera en el Miami Herald, que es el periódico del exilio cubano, ni siquiera ahí se habla del discurso de AMLO. Así que no podemos esperar ahorita ninguna reacción que podría en cierta forma beneficiarnos, porque México también está ahorita inmerso en una situación difícil en términos de política doméstica. Sí. Entonces, realmente la atención de AMLO se ha enfocado y va a seguir centrándose en la cuestión doméstica de Estados Unidos, digo, de México. Lo mismo sucede en Estados Unidos. Sabemos que lo principal allá es el domestic politics, ¿no? La política doméstica. Y ahorita no hay ninguna presión, ni siquiera del exilio cubano, para que Estados Unidos se enfoque su atención hacia las Américas. No hay todo, ahorita todo está, la atención está enfocada en estos conflictos internacionales, pero que no tienen nada que ver con las Américas. Platicaba yo hace unos días con un colega de Estados Unidos y me decía que había que pues cambiar esa dinámica, hacer que Biden voltee a vernos. Y que para eso serviría muchísimo que AMLO fuera a Estados Unidos, que fuera una visita, que viera a los congresistas y que sobre todo se entrevistara con los medios principales, New York Times, Washington Post,
y otros, para que le presten atención a México y al gobierno. Y ya Desde la perspectiva de allá, hoy ¿no? en la mañanera dijo que estaba dispuesto a ir si lo invitaban el presidente. Exacto, exacto. Falta la invitación, ¿no? Así que, o sea, hay que llamar la atención en Washington para que volteen a ver a México. Tenemos otro tema, que ese sí, sin duda, es el que también ha cautivado toda la atención de los miembros del Congreso y de otros actores, que es el tema de la migración, sobre todo de la migración que llega a la frontera, ¿no? A buscar asilo. Ahí sí, ahí sí hay mucha atención y mucha insistencia en que México es vital. Y creo que AMLO se da muy en cuenta. Él lo que dijo en el discurso es que este era un momento ideal para empezar a modificar la dinámica de la relación de Estados Unidos con las Américas, ¿no? Sí. Dijo que estábamos los países del resto de las Américas en un momento ideal. Y él sabe que, por ejemplo, el caso de México, el caso de los países del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, son vitales para ayudar a Estados Unidos a lidiar con la migración que llega a la frontera en busca de asilo. Sabe Estados Unidos que no puede hacer nada, sobre todo no puede hacer nada sin México. Así que es un poco tener esa posibilidad, esa ventaja de usar esta importancia como palanca para esto, ¿no? Uh-huh. Oiga, doctora, la voy a invitar en otra ocasión para hablar del tema de China. México tiene muy buena relación con China, con Rusia, y cómo debería de actuar o cómo se espera que actúe ante esto hacia la región Estados Unidos. Si le parece, por lo pronto, claro. Uh-huh. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que la siga en Twitter? Perfecto, sí. Mi nombre en Twitter es P de Patricia, HHAMM de mamá 33. Ahí los espero con mucho gusto y muchas gracias por la invitación hoy. Como siempre, le agradezco, doctora Patricia Escamilla Ham, especialista en políticas migratorias y de la relación México-Estados Unidos, por hablar con nosotros sin censura.